Gloria al Señor. Dios te bendiga mucho, familia. Qué bueno que podemos estar juntos una vez más para seguir aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo. Le damos la bienvenida a todos los que están con nosotros el día de hoy. El día de hoy quiero compartir contigo una palabra que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 2, versos del 1 al 8. Evangelio según San Juan, capítulo 2, verso del 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. Al tercer día se celebró una boda en Canaán de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Y cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre le dijo a los que servían, haced todo lo que él os diga. Y había allí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús le dijo, llenad de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces le dijo, sacad ahora un poco y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Oramos, Padre, gracias por tu palabra, ella es viva y es eficaz. Háblanos porque hoy te necesitamos. Necesitamos tu enseñanza, necesitamos tu voz para encontrar el verdadero camino. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. El Evangelio de Juan describe o narra 7 milagros de Jesús. Y cada uno de ellos parece que el grado de dificultad va subiendo. Este primero de los milagros es uno de los que hemos estudiado quizás muchas veces. Este primer momento, esta primera enseñanza de Juan, y narra un acontecimiento, una celebración donde Jesús es invitado con su madre, con sus hermanos, pero también es invitado, ¿sabes qué? También es invitado parte de los discípulos que andaban con él en aquel momento. Y quizás si vemos el orden de los milagros, podemos ver que aunque no es completamente simple convertir el agua en vino, quizás tampoco sea tan complicado como resucitar a alguien que llevaba muerto 4 días. Así que vemos cómo Jesús comienza a mostrar su poder, demostrando una cosa, nada es imposible para mí. Demostrando que nada que podamos ver, aunque parezca difícil a nosotros y a nuestros ojos, es imposible para Dios. Así que, sabes, es interesante porque vemos que en este capítulo Juan narra y dice 3 días después, algo ocurre. Es una frase que se repite mucho en la Biblia. Jesucristo decide 3 días antes, o 3 días después, perdón, de haber elegido a uno de sus últimos discípulos a hacer este primer milagro. Pero ¿sabes qué? 3 días después que estaba muerto, también resucitó. Jesús tiene algo para cuando la gente no está esperando una respuesta. Cuando la gente se le hace difícil esperar, llega la respuesta de parte de Dios. Y la ocasión que elige Jesús es una boda. La ocasión que elige Jesús para estar allí no solo fue un momento donde habían pocos, era donde había mucha gente. Porque hasta aquel momento la gloria de aquel carpintero que vivía en Nazaret no se había revelado. Hasta aquel momento no había sido mostrado su poder hacia todas las personas que habían allí. Pero cuando están en medio de la fiesta ocurre un problema, se acaba el vino. Y sabes, era lo principal, era lo más importante que pasaba en una fiesta y sobre todo en una cultura como los judíos. El vino era lo fundamental, ¿sabes por qué? Porque el vino era parte de las responsabilidades del novio. Parte de la responsabilidad del novio era que fuera responsable de que hubiera el vino necesario para la celebración. Así que se acabara el vino antes que la celebración acabara significaba que podía ser una vergüenza para el novio y su familia. No fueron capaces de atender a sus invitados. Así que imagínate la situación para alguien que quizás estaba esperando el mejor día de su vida. El día más feliz de su vida, el día de su casamiento, podía convertirse en pocos momentos en el peor día de su vida.
donde ya no iba a tener la primera plana de las noticias, la noticia de qué boda más hermosa. Ya no iba a salir en Facebook en primera portada lo linda de la boda. Lo que todo el mundo iba a hablar es que estuvo bonita la boda, pero se acabó el vino muy rápido. Qué lástima, linda andaba la novia con su vestido, pero el novio no calculó bien y se acabó el vino. Pero Jesús estaba allí. Jesús estaba en aquel lugar y Jesús decide, ¿sabes qué? Escuchar lo que su madre le dice, y la madre llega hasta él y le dice simplemente: no tienen vino. Quizás es tan importante lo que Jesús hizo con el milagro como lo que hizo María. Porque María no decidió empezar a llegar con sus hijos y decir: ay, qué malos los anfitriones. ¿Verdad que no tuvieron cuenta los números de los invitados que tenían y se acabó tan rápido el vino? María no fue de las que empezó a quejarse por la mala administración de la boda. María no empezó a quejarse con el hijo y decir: más nunca volvemos a esta boda. Esta gente son malos anfitriones. Porque la naturaleza humana, no importa la cultura que sea, nos caracteriza quejarnos. Así que cuando vemos problemas, lo primero que nos viene a la mente nuestra muchas veces es quejarnos y decir: todo estaba bien hasta ahora. Pero siempre hay un pero. Pero no era como lo esperaba. Pero las cosas no me funcionan de la manera que yo las quería. Pero la vida no me da como yo la soñé. Pero no me va tan bien en el matrimonio como yo pensaba. Pero no me va en el trabajo lo bien que yo iba a ir. El negocio que emprendí no me sale como yo lo quería. Y nuestra actitud es fácil decir: las cosas no me están funcionando. Pero ¿sabes lo que demuestra María? María sabía la persona que tenía al lado. Porque María aún recordaba aquella voz de un ángel diciendo: tú vas a concebir del Espíritu Santo al Hijo de Dios. Así que no importa qué tanto lo viera como su hijo, seguía sabiendo de dónde venía. Conocía el poder que había alrededor de ella. Así que se acerca a Jesús no para decir qué mala está esta boda, sino para decirles: hey, hijo, aquí hay un problema. Se acabó el vino. Ya no tienen vino. Y sabes, la respuesta de Jesús es: ¿qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Por qué me preguntas a mí? ¿Qué tengo yo que ver con esto? ¿Cuándo entra Jesús a hacer un milagro? Porque muchas veces podemos pensar: nada, Jesús no va a hacer nada en esta situación. Dios no va, esto está por encima incluso de Dios. Pero sabes, María insistía. María decía, justo cuando Jesús le dice: aquí, ¿qué tenemos que ver con esto problema? Le dice a los que servían: hagan todo lo que él dice. ¿Sabes? Cuanto más lo leía, menos sentido tenía para mí. Yo decía: ¿cómo? Jesús le está diciendo: esto no es nuestra culpa. ¿Qué quieres que haga? ¿Recuerdas aquel momento en el que Jesús llega a un enfermo adelante de él y le pregunta: ¿qué quieres? Jesús en varios momentos pregunta: ¿qué necesitas? Y Jesús dice: pide y te daré. Pero la gente dice: él sabe mi corazón, mejor no hablo. Pero Jesús dice: pide. ¿Qué tamaño es tu fe? Quiero saber dónde está tu confianza realmente. Así que María le dice: yo sé que estás aquí. Hagan todo lo que él diga y algo va a pasar. Háganle caso a él y algo va a pasar. Yo no sé cuál fue el orden de esta boda. Yo no sé cuál era la ceremonia que tenían preparada. Yo no sé cuál era el plan para aquel día la boda. Pero sabes, lo real es que muchas veces en la vida nos presentamos con problemas inesperados. Cosas que no estaban planificadas. No importa que también tú planifiques algo, no siempre va a salir como lo planificas. Siempre tendremos situaciones inesperadas que se van a presentar delante de nosotros. Esa fue, por ejemplo, la experiencia de un hombre llamado Steve Stewart. Steve era un hombre muy famoso, un mecánico inventor que había inventado muchas cosas, pero le llegó un pedido de una compañía. La compañía se llamaba Water y quería
tener simplemente, era una fundación que quería proveer agua potable para países y lugares donde no había acceso al agua potable. Y Waterford, que era la compañía de la fundación esta, llega hasta donde está Steve y le dice, tenemos un problema. El problema que tenemos es que queremos contratarte para que nos diseñes una bomba de agua, para llevarlo a lugares donde es imposible tener agua potable. Pero la condición es que esta bomba tiene que poder ser usada en cualquier parte del mundo. No importa el clima, no importa las condiciones, tiene que servir. Tiene que adaptarse a cualquier sistema. Y número 2, tiene que costar menos de $50. Así que las propias palabras de Steve es que decía, nunca pensé que fuera posible. Fue lo primero que le vino a la mente. Nunca creí, dice Steve, que fuera posible lograr esto. Porque no había hasta ese momento en el mercado nada que se le pareciera a ese valor y que se adaptara a cada circunstancia. Así que aquí había un problema. Aquí había el tipo de problema de se acabó el vino. Pero hay una necesidad. Hay una necesidad de millones de personas muriendo porque no tienen acceso al agua potable. Y hay que buscar una solución. Y dice que Steve y todo su equipo trabajaron incansablemente durante 2 semanas, 7 días a la semana, más de 18 horas diarias. Y no pudieron encontrar una solución. No pudieron encontrar una bomba que se adaptara. La que servía en un lado le daba problema en otro tipo de climas. Las que servían en climas áridos no resistían las bajas temperaturas del invierno en otros lugares. Pero sobre todo, era imposible en un presupuesto de menos de $50. Y cuando Steve se sentía frustrado y decías, no doy más, y estoy listo para rendirme, algo ocurrió. Mientras se sentaba en su mesa, en su escritorio, donde normalmente estaba rodeado de escritos y de libros y de borradores, donde había marcado en diferentes libros y hojas 1000 ideas y ninguna funcionaba. Y mientras ya estaba dispuesto a rendirse, dice que mirando atentamente el librero vio un libro que le llamó la atención y este libro le recordó algo. Cuando lo abrió en su primera hoja tenía un dibujo que le cambió todo. El dibujo de aquel libro era un dibujo que quizás él había visto en otra ocasión, pero hacía tantos años que no abría aquel libro. Lo había adquirido 10 años antes de este momento. Lo hojeó y lo guardó en su librero al lado de cientos otros libros que tenía. Pero aquel libro tenía dibujos de algunos de los inventos realizados por un hombre llamado Leonardo da Vinci. Así que el gran inventor, Leonardo da Vinci, en uno de sus inventos tenía un pequeño dibujo en uno de sus libros que le sirvió de inspiración. Esto lo puedo hacer. Y lo que era cuero y cuerdas que usaba Leonardo da Vinci, él lo transformó por tubos PVC y otras cosas más modernas. Pero aquel dibujo le sirvió para construir una bomba que llevara el agua a más de 100 metros, que tuviera la suficiente potencia. Pero ¿sabes lo interesante? Lo interesante es que cuando lo terminaron de producir, el valor de mercado de aquella bomba, aunque la meta era menos de 50, la bomba llegó a costar $17. Y todo empezó por la idea que había en un libro que había tenido 10 años antes. Hay problemas en nuestras vidas, hay cosas inesperadas. Y yo quiero decir que Dios a veces planta una semilla que tú no crees que va a germinar. Dios había preparado para la vida de este hombre que en 10 años antes comprara un libro, que lo pusiera en un estante y que 10 años después le iba a servir. Pero Dios muchas veces nos permite tener pequeñas semillas, una pequeña idea, una pequeña palabra de confirmación de alguien, un sueño que alguien me contó, algo que viene de parte de Dios que a veces no tiene sentido y cuando más lo necesito está. Hay cosas que nos presentamos en nosotros
que sabes, hay una diferencia entre lo que es un diseño mío, lo que es una idea mía, o algo que proviene de Dios. Dios a veces usa lo más pequeño y lo más insignificante para poder cambiar la historia. Es completamente diferente, ¿sabes por qué? Porque muchas veces las cosas que Dios hace toman tiempo. Muchas veces esa pequeña paso que necesitamos toma tiempo. Quizás a Steve necesitaba estar las 1260 horas que estuvo investigando, porque eso le iba a ayudar a mejorar su idea. El conocimiento y el desarrollo le iba a llevar. Las cosas no son casualidad. Hay un trabajo, hay un sacrificio y hay un esfuerzo en todo lo que nosotros logramos. Cuando Dios pone delante de nosotros una oportunidad, tiene también un llamado al esfuerzo, al sacrificio. Y sabes, es interesante porque nosotros podemos tener muchas cosas buenas, pero las ideas que provienen de parte de Dios son ideas que cambian la historia. Había hombres que tenían ideas, es decir, ¿sabes qué? Hay un problema, ahí no hay vino. Y sabes, cualquier persona hubiera dicho, ¿dónde está la tienda más cercana para volver a comprar vino? Eso es lo que cualquier persona hubiera sugerido como una solución al problema. ¿Dónde vamos a comprar más vino? Porque si hay algo que era común en Israel, era el vino. Así que vamos a comprar más vino. Pero en medio de todo eso, en medio de toda esa situación, había alguien que necesitaba muy poco para hacer un milagro. Dios usa lo pequeño, Dios usa lo insignificante, lo que a veces yo no le doy valor para hacer un milagro. Dios usa aquellos momentos, aquellas noches sin dormir, aquellos dolores o enfermedades, aquella pérdida que tuvimos, aquel momento de desesperación, para transformarlo en un milagro, para transformarlo en una oportunidad. Dios usa lo que ahora quizás no veamos como un resultado para que luego dé frutos. Cuando pienso en esto, pienso en cómo invertimos como iglesia en nuestra comunidad, cómo invertimos en nuestra generación. ¿Sabes algo interesante? Hay 2 programas que quiero simplemente comentarte, que quizás no hablamos mucho sobre ellos. Pero hay 2 cosas que estamos haciendo. Uno de ellos es que hace algunas semanas comenzamos un programa con algunos de los niños que atienden la escuela primaria de Grapevine. Un programa después de la escuela, donde hemos intentado ayudarles un poco a la parte con algunos de los voluntarios, muchísima gente que nos ha ayudado, para poder ayudarles, porque todos estos estudiantes vienen de familias donde el inglés no es su primera lengua. Así que necesitan una ayuda extra en varias tareas de la escuela para poder seguir mejorando en su nivel. También tienen clases de arte, también tienen merienda, también tienen varias cosas todos los martes en la tarde, después de las clases. Aquí te muestro algunas para que las veas. Estamos usando el edificio que está cerca de Grapevine, la iglesia de Parkview, y ahí usamos. ¿Y sabes lo lindo de esto? Y cuando disfruto sus rostros y disfruto sus rostros y disfruto cómo trabajan, lo hermoso de esto es que yo no sé lo que ninguno de esos niños van a hacer en el futuro, pero tú y yo hoy estamos sembrando en ellos. Tú y yo hoy estamos invirtiendo en ellos, porque yo creo que Dios, perdón, me fui muy rápido. Porque yo creo que Dios toma pequeños pasos y los convierte en algo grande en el futuro. Dios toma simplemente a 19 niños de un aula que un día van a ser los adultos que vivirán en esta comunidad. Y yo no sé lo que van a hacer en el futuro cada uno de ellos, pero tú y yo tenemos una responsabilidad hoy de invertir en ellos. Así que Dios es capaz de hacer cosas pequeñas y convertirlas en algo grande. Y mira esto que interesante está. ¿Sabes por qué? Porque lo interesante de todo este tema es que Dios es capaz de convertir cosas pequeñas en grandes.
Te ponía esto en pantalla. ¿Sabes lo que es esto? Bueno, esto es simplemente la explicación química de lo que hizo Jesús. Jesús convirtió el H2O, dos átomos de hidrógeno con un átomo de oxígeno, que es el agua, lo convirtió en todo este complejo químico que es el vino. Esa es la composición química del vino. ¿Ya? Entonces, ¿por qué te presento esto? Porque Dios es capaz de tomar algo tan simple como el elemento más común de la creación, el agua. El elemento más común de la creación, el agua, y convertirlo en vino. Pero si quieres el desglose de lo que es, porque el vino es algo más complejo que esto. Es todo un proceso de fermentación. Y sabes, quizás hubiera sido un milagro que Jesús tomara las uvas y acelerara el proceso de fermentación para crear vino. Pero Jesús se fue más al extremo. Ni siquiera uvas. Jesús usó lo más básico, agua. Lo que parece imposible para cada uno de nosotros. Y el proceso completo de la uva fermentada hasta convertirse en vino lleva todo este proceso químico. Yo no te estoy dando una clase de química hoy, no quiero que aprendas química. Pero todo este proceso químico es lo que pasa para que una uva se fermente y llegue a convertirse en vino. Eso es lo que hizo Jesús así. ¿Sabes por qué? Porque el Dios que yo conozco tiene el poder incluso de controlar la molécula, de controlar el pequeño átomo en la creación. Tiene el poder de modificar las cosas. Tiene el poder de transformación. Este milagro, aunque parezca pequeño comparado con otros milagros, ¿sabes la diferencia? Y sigo adelantándome. ¿Sabes la diferencia de esta pequeña historia? Es que Jesús demostró en aquel milagro que tenía el poder de cambiar las cosas. Tenía el poder de transformar, y no importa el estado original de algo, lo iba a cambiar a algo completamente diferente. Jesús es experto en tomar mecanismos y hacerlos de nuevo, en modificar las cosas. Un experto en modificar cosas, aquí viene, es el danés Ole Kjær Christensen. Un gran, y sigo yo adelantado. ¿Sabes? Ole Christensen es un carpintero que en el 1934 comenzó a construir juguetes de madera, donde pequeños cuadros empezaban a hacer figuras. Hoy es completamente famoso y conocemos pues los Lego. Cientos de miles de millones de juegos de niños en todo el mundo. ¿Sabes cuál era su lema? Esta palabra Lego es una combinación de dos palabras danesas que significa jugar bien. Entonces, el creador de la compañía Lego nunca pensó lo que su compañía se convertiría en el futuro. Empezó a construir basado en un pequeño cuadro, en un bloque, y un solo bloque, así como el que tiene ahí en su mano. Ese pequeño bloque, si lo combinas de la manera correcta, puede crear cosas increíbles. En una ocasión, empecé a ver las fotos, porque el tiempo pasado se ha vuelto algo completamente famoso. Se ha vuelto algo excelente. Hay ahora parques completos temáticos con Legos, hay competencias de Legos, hay Legos de todos tamaños, millones de piezas, y esa es la gracia, ver cuántas piezas podemos armar. Y cuando las recibes en las manos es simplemente una locura de piezas pequeñas para formar algo. Y es lo mismo que hace Jesús. Jesús, cuando nos toma, recibe simplemente cada una de las piezas de nuestras vidas, todo desordenadas. Y cada una de estas piezas solas quizás no tengan un gran valor.
Pero eso que tú crees que es un defecto en ti, eso que cuando tú miras a un espejo y dices, eso no me gusta mucho. Ese pequeño bloque aislado, Dios es capaz de unirlo a algo más. Dios es capaz de transformarlo. Y este milagro se trata de transformación. No importa qué tanto desorden, porque Jesús es capaz de hacerlo excelente. ¿Sabes? Es increíble porque dice Juan capítulo 2, verso 10, le dijo, todo hombre sirve primero el vino bueno. Creo que me salté 2 segundos. Ahí está. Juan 2:10. Le dijo, todo hombre sirve primero el vino bueno. Y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Lo que Jesús hace, hay gente que le puede parecer que su vida es inferior. Porque muchas veces escuchamos demasiadas mentiras. Escuchamos lo que alguien más tiene que decir. ¿Cuál es el concepto que alguien más tiene sobre ti? Yo creo que eso es uno de los problemas de las redes sociales. Es que estamos buscando la aprobación de la gente. Entonces, ¿cómo nos ve el mundo a nosotros? Y muchas veces nos guiamos y nos seguimos conforme como el mundo me ve. Y mucha gente te puede catalogar como una vida inferior. Y muchas veces está esperando a alguien que salga el vino inferior. Pero lo que sale de ti no es el proceso de un vino inferior. Lo que sale de ti es el proceso del mejor vino, dice el texto. Lo que Jesús es capaz de hacer en la transformación es eso. Así que Jesús usa la materia prima del primer milagro de algo tan básico para decir no hay nada que yo no pueda lograr. Y puede lograr algo tan maravilloso como lo que lograron algunas cientos de personas actualmente en algunos de los parques como este. Este es Legoland en New Jersey, la tierra de Legos. Hay muchos parques del mundo entero que se llaman así, tierras de Lego. Bueno, este es el de New Jersey. Y quizás no estás tan cerca de la pantalla para verlo, pero toda la región de la ciudad de Nueva Jersey, el río y parte de Manhattan en Nueva York está hecho completamente de piezas de Legos. Cientos de miles de millones de piezas formaron algo tan hermoso como eso. Pero cuando yo veo esto, yo digo, esto es la vida. Esto es la vida. Porque alguien puede ver la belleza de un edificio o puede ver todo millones de piezas desordenadas en el medio. Pero cuando Cristo te ve como el edificio terminado, no como las piezas desordenadas. Cuando Dios te ve como el producto terminado, no como el proceso. Pero nos seguimos juzgando por el proceso. El proceso no es el final, es el proceso. Es para llegar a algo más. Por eso me gustan mucho los Legos. No siempre tengo el tiempo, pero me gustan. Por eso quería hablar de este tema, las piezas de la vida. Porque cada uno de nosotros estamos formados de pequeñas piezas. Las piezas de una enseñanza de un padre, de un maestro, de un familiar, de un trabajo, de una experiencia buena y de una experiencia mala, de una decepción y de una alegría, de una victoria y de una derrota. Tú y yo somos el resultado de millones de piezas que hemos sido formados durante mucho tiempo. Y hay piezas que cuando tú las pones fuera de lugar, no son capaces de generar lo que fue diseñado. Pero Dios hace las cosas completamente diferentes. Dios es experto de cambiarlo todo. Si nos siguen nuestra iglesia en las redes sociales, recordarán en Facebook que puse hace como 2 o 3 días. Le decía, intenten de entender o de intentar descubrir de qué se trataba el sermón del domingo. Y puse 608 piezas de Legos en mi mesa. Así que si vieron las fotos, habrán visto en la foto de mi mesa 608 piezas completamente desordenadas. Y eso es lo que somos tú y yo. Cuando yo me senté con mi esposa, con mi niña, delante de esas 608 piezas,
¿Sabes lo que yo vi? Vidas rotas. Vidas que no saben el valor que aún tienen. Gente que todavía no entiende el potencial que tiene en Dios. Y que si solo se dejara ministrar por Dios, sería capaz de lograr algo tan bello como logré yo con mi esposa y mi niña, con esas 608 piezas. Esto logramos en mi casa con 608 piezas que estaban desorganizadas. Y cuando yo vi 608 piezas regadas de nuevo, te decía, no existe una forma de que yo haga eso. Y en la caja venía la foto y yo decía, no se puede. Y Dios te enseña la foto de tu vida y te dice, así te quiero, este es el diseño. Pero yo me miro en un espejo y yo digo, es imposible, no se puede. No se puede. Es imposible que logremos eso. Pero ¿sabes lo que pasa? Lo hermoso de los procesos. Lo hermoso de los procesos es que toma tiempo. Y nos costó tiempo. Nos costó tiempo armar cada una de esas piezas. Pero cuando yo quería acelerar el proceso, me salía mal. Porque tenía que seguir las instrucciones del libro. Tenía que seguir exactamente cada uno de los pasos, porque si no tenía que empezar otra vez. Pero ¿sabes qué? Abrimos Génesis y decimos, es mucho texto. Mejor me salto Apocalipsis a ver cómo termina la historia. ¿Alguna vez has leído un libro y dice, está muy largo? Me salto al último capítulo para ver el final, cómo termina. Así hacemos diariamente. Pero hay todo un proceso medio en esas hojas que no me puedo saltar. No termino siendo completo. Porque si no, no termino siendo hermoso. Y sabes, es maravilloso porque cada una de esas piezas, cada una de ellas, solo una flor, tiene casi 20 piezas. Y son tan pequeñas, son tan insignificantes, y empiezas a desarmar, y empiezas a desarmar, y empiezas a quitar. Y esto es lo que pasa con la gente que no está terminada. Con la gente que está incompleta. Con la gente que le falta. ¿Sabes? Hay piezas tan pequeñas que le decía a mi niña, no te muevas mucho que se nos cae al piso, no lo encontramos. Porque hay cosas pequeñas, pequeñas, pequeñas. Pero cada una de ellas, sin ellas no estoy completo. Nunca desestimes lo pequeño. Nunca desestimes algo tan insignificante como el agua. Porque cada una de las partes de tu historia y de lo que Dios te ha permitido vivir van a formar y van a diseñar lo que serás en el futuro. Solo deja que las manos correctas te armen. Solo deja que cada una de esas piezas las arme el que sabe. Que las manos correctas seas diseñado de la forma correcta. Y Jesús hizo esto. Convirtió simplemente el agua en vino, el mejor de los vinos, para convertir una potencial día terrible para este novio en el día en el que todo el mundo dijo, ¿cómo tienes este tipo de vino? Jesús no solo llegó a salvar el día, Jesús transformó todo. Jesús cambió las reglas. Así que para ti, para mí, ¿sabes lo que hizo al final de la historia y del proceso? Tomó entonces el vino, el mismo vino, y lo convirtió en sangre. Eso es lo que hace Jesús. Jesús toma el agua y la convierte en vino. Y toma el vino y lo hace diferente. Así que recordamos esa última cena y ese último momento con sus discípulos. Momentos en que les dijo, hoy este vino
va a traerle sanidad a ustedes. Así que el vino que convirtió en su sangre les dijo, a esto es para que tomen de la copa que les va a dar vida eterna. Esto es un ejemplo de transformación. ¿Cuál es tu momento de transformación? ¿Qué necesitas de parte de Dios? Mi invitación para ti es hoy, simplemente ponte las manos correctas. Permite que el mejor diseñador de todos te termine. Permite que mueva las piezas del lugar y las ponga en el lugar correcto. Permite que te haga como tienes que ser. Permite que en sus manos seas diferente. Permite que haga contigo lo que la gente cree que es imposible. Porque no hay nada imposible para Él. Así que hoy hay una invitación a la mesa del Señor. Como siempre decimos, en nuestra iglesia la mesa es abierta. No tienes que ser miembro de la iglesia. No tienes que tener ningún requisito. Cuando hablamos simplemente de la mesa del Señor, es una invitación del Señor. El único requisito para venir a la mesa es aquellos que quieren ser completados por Dios. Aquellos que quieren ser ministrados por Dios. Aquellos que quieren ser llenados por Dios. Así que hoy recordamos que aquella última noche cuando Jesús cenó por última vez con sus discípulos, tomó el pan. Y partiendo el pan, dio gracias y les dijo, tomad, comed, este es mi pan. Este es mi cuerpo, el cual es roto por ustedes. Cómalo todas las veces que lo hagan en memoria de mí. Y cuando la cena se hubo terminado en aquel momento, ¿sabes? Tomó la copa. Virtió en ella aquel vino, aquella sangre, aquella diferencia. Y dando gracia, dijo, tomen, beban de esta copa. Esta copa es mi sangre que es derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Es una sangre de un nuevo pacto. Tómalo todas las veces que lo hagan en memoria de mí. Así que hoy oramos, Señor Jesús, gracias por tu sacrificio. Gracias por lo que eres capaz de hacer. Hoy aceptamos la invitación de que tú, nuestro Maestro, nuestro Rey, nuestro Creador, nos completes. Nos hagas uno en ti. Y que a través de recordar tu sacrificio, podamos ser uno contigo en el Espíritu. Señor Jesús, cambia nuestras vidas, transforma nuestras vidas y haznos nacer otra vez. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Mientras mi hermana Nancy me acompaña aquí al frente, esto es una invitación, como les decía. Y mientras el grupo de alabanza me acompaña, vamos a ir ministrando. Y sabes, esta invitación, como es para todos, puedes pasar, tomar un pedazo de pan, tomar una copita de vino y regresar a tu asiento y tomarla allí. Si quieres, puedes quedar un tiempo arrodillado en el altar y orar y clamar a Dios mientras el grupo nos ministra en adoración, o puedes regresar a tu asiento. Pero sea lo que sea, aprovecha esta oportunidad. Es tu oportunidad de tú solo con Dios. Sin que nadie más te hable, te converse, tú solo con Dios. Le digas, Señor Jesús, hazme de nuevo. Complétame las piezas. Hazme ser la belleza que has creado. Hazme ser como tú quieres que yo sea. Y este es un momento para eso. Yo creo que Dios se va a manifestar. Es una canción que habla de los diferentes nombres de Dios. Yahweh, Rafa, Elohim, Adonai. Muchos de estos nombres en hebreo son nombres que significan mi Dios, mi Señor, mi proveedor, mi sanador. Son cada uno de estos nombres, cuando los mencionamos decimos, tú eres todo eso para mí. Es mi Señor, es mi Rey. Así que yo creo
que Él está en este lugar invitándote hoy. Así que puedes pasar y participar de la mesa del Señor.